Entre las medidas a tomar ante un recién nacido, ¿cuál es la falsa? A ver, la profilaxis gonocócica se puede emplear colirios, bueno, en la profilaxis, colirios de eritromicina o tetraciclina. ¿Usamos eso? Sí, ¿no? Seguimos usando, ustedes han visto. El problema es que muchas veces nosotros atendemos a recién nacido, lo ponemos a un costado y quien se hace cargo, ¿quién es? Enfermería y no vemos muchas cosas. Y a veces cuando te preguntan cuánto le voy a poner vitamina K, no sabemos la cantidad. Y es distinto colocar una vitamina K a un pretérmino, o no sé, a un pretérmino de extremo, de muy bajo peso. Ahí sí tienes que calcular mediante la dosis que le corresponde. Ustedes saben que en pediatría siempre paramos con nuestra calculadorita porque ahí tenemos que sacar algunos datos. Y hay cosas, por ejemplo, que yo particularmente no recuerdo la dosis de vitamina K en un pretérmino, pero todo está, pues ustedes han visto el Neofax, ¿no? Todo está pues allí según qué edad gestacional tiene, cuánto pesa, etcétera, ¿no? Pero ya lo que les he comentado en manera general 0.5, ¿no? También acá. Limpieza diaria del cordón con alcohol. Se debería hacer screening de hipotiroidismo y fenilcetonuria. Esto es parte del estudio del screening neonatal, ¿no? Que ahorita lo vamos a revisar también. La profilaxis gonocócica se realiza eh, tanto si el parto es por vía vaginal como por cesárea. Acá, la vitamina K es cierto que se administra, pero no a altas dosis, ¿no? Para recordar algo con respecto a la vitamina K, existen dos tipos de vitamina K, la intramuscular y la endovenosa. La que aplicamos nosotros obviamente es la intramuscular. La intramuscular, ¿recuerda a alguien el nombre del medicamento este? Fitomenadiona. Y del endovenoso, Conaquio. Eso es importante, chicos, porque si tenemos un niñito saliendo de este tema con una alteración, con un trastorno de la coagulación, con alteraciones del TP, TTP, y necesitamos aplicar vitamina K, ¿qué vitamina K le colocaríamos a este paciente? ¿El conaquio, que es el endovenoso, o la fitomenadiona, que es el intramuscular? El endovenoso, ¿no? En muchos lados ustedes van a seguir observando hospitales grandes. Viene un paciente, le colocan vitamina K, enfermería coge su fitomenadiona y le pone por vía intramuscular. Obviamente no le va a hacer efecto, porque el efecto y lo que tú quieres encontrar una respuesta inmediata es por vía endovenosa, es la fito, perdón, es el conaquium y se aplica en 3 dosis, solo si para que sepan que una alteración se coloca en una alteración de la coagulación, se coloca 3 dosis una vez por día, 0.5 miligramos. Entonces, el screening neonatal que les había comentado, esto es algo que es muy importante tomar en cuenta. Ya en e-salud se está haciendo, ¿no? En e-salud, en el ministerio todavía no se hace, no se tiene como proyecto. Uno de los lugares que tenían como piloto es la maternidad, en el cual se hace, pero solamente de algunos y en algunos pacientes. Los programas de cribado neonatal es un muy importante, pues sirve para la salud pública, ¿no? Para prevención. Y sobre todo se hacen miren, acá, uno de cada 1000 recién nacidos aparentemente sanos pueden padecer de trastornos del metabolismo, ¿no? ¿Cuáles son generalmente esas patologías? Si estamos hablando de screening neonatal, enfermedades endocrino-metabólicas, en las que si nosotros detectamos de inmediato y de manera precoz, se puede evitar el daño neurológico. O sea, estos pacientitos, como les he comentado, muchas veces van a llegar ya cuando tengan 7, 8, 12 meses, incluso pasados 2 años de edad, y recién vamos a empezar a buscar qué es lo que pasó con este niñito. Y lamentablemente ya va a ser muy tarde, porque es una alteración que está dentro. Ustedes han escuchado del error innato de metabolismo. ¿Han escuchado eso? Eso se observa bastante frecuente y a veces no los tomamos en cuenta. Y uno debe tomar en cuenta en un recién nacido, o mejor dicho, en un niñito que no suba de peso, sea pequeño, tenga muchas alteraciones sistémicas. También debe pensar en error innato de metabolismo. Pero bueno, en el recién nacido, si podemos detectar a tiempo, podemos reducir la morbimortalidad,
disminuir las posibilidades de discapacidad asociada a estas enfermedades. Entonces, son pruebas capaces de descartar un alto porcentaje de la población. Los métodos de cribado no son procedimientos diagnósticos, solamente son procedimientos que se hacen de inicio, ¿sí? ¿Y qué pasa si se obtiene un resultado positivo? Se confirma con los exámenes, con otros métodos. ¿Recuerdan cómo se hace el cribado? El cribado solamente se hace con un estudio en el talón, ¿no es cierto? Y con un papel absorbente especial. Entonces, en el cual múltiples técnicas, por ejemplo, ELISA, inmunofluorescencia, cromatográficos, técnicas de ADN, pero esta espectrometría de masa en tandem, este de acá, nos sirve para detectar enfermedades metabólicas en pacientes sintomáticos. O sea, si uno ve a un niñito sintomático, esto casi más no lo va a hacer. Tiene que hacer un estudio mucho más específico. Y es este de acá. Nosotros, bueno, en Cayetano, cuando trabajaba antes allí, lo hacíamos en Chile y en Estados Unidos. En Chile, pues, nos lleva de lejos en bastantes cosas, ¿no? Y generalmente lo enviamos allá. A los otros exámenes que les estaba comentando, si los hacemos, sobre todo el ELISA es el que se suele hacer en ese papel absorbente. ¿Cuáles son las características, y esto es importante que sepan, cuáles son las características que debe tener una patología para que se haga un screening? Primero, que sea una patología frecuente con una alta incidencia en una población, ¿no? O sea, digamos, acá una patología que no vamos a encontrar nunca, hacer ese estudio aquí no nos va a servir, que tenga una alta incidencia, entonces. Segundo, que sea una patología que tenga tratamiento. Si no tiene tratamiento, nos va a servir solo para pronóstico probablemente, pero para cuestiones de salud pública, lo que nos importa es prevenir y tratar, ¿sí? O sea, prevenir sobre todo, ¿no? Entonces, son dos aspectos muy importantes. Una patología frecuente con alta incidencia y que sea una patología tratable. ¿Qué patologías son las que, por ejemplo, se está haciendo en el Perú? Y sobre todo las que he sacado acá son las que se hacen en Europa, no todos se hacen en el Perú. Por ejemplo, el hipotiroidismo, la galactosemia, la hiperplasia suprarrenal congénita. La fibrosis quística no se está haciendo en nuestro país, pero se podría, ¿por qué no se hace esto? Porque pues, es una patología que no tenemos mucha incidencia, ¿no? Bueno, por acá donde está la fenilcetonuria no está, ¿no? Entonces, esa también es una patología. La fenilcetonuria también es una patología, la galactosemia, que no lo puse aquí, la fenilcetonuria. Entonces, la fibrosis quística, por ejemplo, lo que uno hace en ese papelito, o mejor dicho, en un examen que se busca, es la tiroxina. En la galactosemia, algunas enzimas que tienen que ver con la conversión de la galactosa en glucosa, ¿no es cierto? La hiperplasia suprarrenal congénita lo que busca es la hidroxiprogesterona. Entonces, son aspectos que uno debe tomar en cuenta, pero si quisiéramos recordar y captar bien es... y en el hipotiroidismo, ¿qué buscamos? Hipotiroidismo congénito como screening, solo TSH. Si nos sale positivo, ya buscamos el T4, o si es dudoso, empezamos a buscar otro tipo de alteraciones, ¿no? Y algo muy importante es el screening. Ustedes y muchos me dijeron que se hace en un estudio en el talón, con un papel absorbente, pero no se hace en cualquier momento. O sea, no se hace ni bien nace el niñito. Se hace a las 48 horas de vida. Incluso en otros hospitales lo usan a 72, pero la mayoría de bibliografías te dicen a las 48 horas de vida. ¿Por qué? Por ejemplo, si quiero buscar hipotiroidismo y le hago a las 24 horas, ¿qué puede pasar? Encontrar un falso positivo porque probablemente lo que yo capte sean las hormonas tiroideas de la mamá. Entonces, lo que se hace es a las 48 horas para adelante, ¿sí? Y en algunas otras, como la fenilcetonuria, se hace a las 48 horas, luego a la semana, luego a las 2 semanas, ¿no? Pero para algunos un solo examen es más que suficiente. Otro estudio importante en el screening es el despistaje de hipoacusia. Este debería ser un cribado universal, pero que lamentablemente no se hace, pero uno debe tomar muy en cuenta
que lo que se hace son con potenciales auditivos, ¿sí? El despistaje de ceguera no está dentro de los exámenes de despistajes, pero sí la hipoacusia. La sordera debe definitivamente, bueno, la sordera debe identificarse idealmente antes de los 3 meses y el tratamiento debería comenzar antes de los 6. ¿Sí? Algunas preguntas. Indique la proposición correcta respecto a la puntuación ADGAR. ¿Se utiliza para determinar la edad gestacional? No. ¿Se debe practicar en la época neonatal solo a los recién nacidos con dificultad respiratoria? No. ¿Incluye entre los signos a considerar la frecuencia respiratoria? No. ¿Se practica a los 1, 5, 10 minutos de vida? ¿Se indica solo para recién nacidos patológicos? No. Entonces, al 1, 5, 10. Normalmente se hace al 1 y 5 minutos, ¿no? Eso es lo que uno suele hacer. Pero uno lo puede hacer 1, 5, 10, 15, 20, cuantas veces sean necesarias. Esto de la frecuencia respiratoria, esto es muy importante porque lo que se toma en cuenta en el ADGAR es la frecuencia cardíaca, no la frecuencia respiratoria. Algunos aspectos a tomar en cuenta en el examen de recién nacido. Este pequeñito nos está haciendo mueca, ¿no? ¿Qué tiene? Una parálisis facial, ¿sí? También es importante ser bastante observadores, ¿no? Yo me quedo sorprendido cada vez que un neurólogo hace un examen a un niño al niño que les comenté que tenía el perímetro cefálico de 48, me parece, y finalmente tuvo una hidrocefalia postraumática. Bueno, uno en el examen neurológico tiene que ser bien acuicioso, ¿no? Darse cuenta de muchas cosas. Y ellos encuentran, pues, una hemiparesia bien marcada, incluso a veces encuentran alteraciones en los reflejos que tal vez ni siquiera lo tomamos en cuenta, ¿no? Hay que ser bastante observadores por eso en la parte de la medicina, ¿no? Otro aspecto que uno debe tomar en cuenta es cuando hablamos de la parte del examen de tórax, es los crepitantes, ¿no? Que se observa cuando hay una fractura de clavícula, por ejemplo, acá en la fractura de clavícula derecha, ¿no? Sobre todo el mecanismo del parto. En cuanto al caput sucedáneo, se caracteriza por todos los datos siguientes, -1. A ver, ¿cuál será la respuesta acá? Tumefacción edematosa difusa de los tejidos blandos de la cabeza que afecta al área expuesta en caso de parto cefálico. Puede sobrepasar la línea media. Puede extenderse a través de los límites de las líneas de la sutura. El edema suele desaparecer entre los 2 y 3 meses. ¿Esto en cuánto tiempo desaparece? ¿Semanas? ¿Quién da más? ¿15 días? Menos, esto hemos visto hace poquito. Menos de una semana, 1, 2, 3, 4 días. Puede durar una semana, ¿no? Pero generalmente no pasa pues más de eso, ¿no? ¿Y cuánto tiempo puede durar más bien un cefalohematoma? Entre 2, 3 semanas, y eso sí puede durar incluso meses, ¿no? El cuero cabelludo, lo que hemos visto, o sea, la piel circundante puede tener alteraciones como pequeños hematomas o equimosis, sí. Entonces la respuesta es aquí, la D, ¿no? Otro. En el diagnóstico diferencial entre el tumor serosanguíneo y cefalohematoma, por el sitio de localización en la cabeza del recién nacido, nos orientamos al segundo diagnóstico. Acá es básicamente para colocar dos tipos de patologías que finalmente son las que hemos visto. Tumor serosanguíneo es el caput. Y el cefalohematoma es el cefalohematoma, pues, ¿no? Que hemos visto. Y no se olviden que había dos tipos, ¿no? El subperióstico y el subgaleal. El subperióstico era el más frecuente. ¿Cuál es acá? Con respecto, acá lo que está buscando es alternativas a favor del cefalohematoma. Que se localice en el tejido celular subcutáneo. No. Ser una infiltración serosanguínea. Localizarse entre el periósteo y el hueso. Sí, ¿no? ¿Qué es una localización suprameningia? No. ¿Qué sería esto? ¿Sería una hemorragia?
¿Subdural o epidural? Epi, pues. Si es supra es epidural, ¿no? Y bueno, acá vamos a hablar de otra cosa. ¿Localizarse siempre en la región frontal? No. Señale la localización del cefalomatoma fetal. En el tejido, entre el periósteo y el hueso, sí, ¿no? Entre el periósteo y el hueso. Acá coloqué nuevamente esto porque sabía que se iban a olvidar. Cefalohematoma entre el periósteo y el hueso. La hemorragia subgaleal está entre la aponeurosis y el periósteo. Y este podría pasar, miren, podría pasar la línea media por eso. La hemorragia subgaleal. Porque se encuentra por encima del periósteo. Y el caput que se encuentra en la parte del tejido celular, ¿no? Entonces, que sí, pues abarca mucho más espacio. Algunas otras patologías. Recuerda, Erduchen y la parálisis de Klumpke, ¿sí? En cuanto a la parálisis braquial, esta de Erduchen, que este es más frecuente, este es muchísimo más frecuente. Afecta sobre todo las raíces de C5 y C6. El que está con paréntesis es porque podría afectar C4, pero sobre todo C5 y C6. Y el Klumpke 7 y 8. Para fines prácticos, el ERP es el que coge la parte del plexo cervical superior y esto un plexo cervical inferior, ¿sí? ERP más arriba, Klumpke de acá más abajo. Y podría coger 4 y el Klumpke T1. La clínica, Erduchen, brazo en aducción. Miren, aducción y rotación interna, ¿no? Rotación interna. ¿Sí? El reflejo de Moro no presente o puede ser asimétrico. El reflejo de presión palmar presente. Las asociaciones, si coge el C4, como ustedes saben, el C4 tiene que ver con la inervación del diafragma y contribuye para la formación del nervio frénico, el C4. Entonces, sí se puede asociar, si coge el C4, a una parálisis frénica. El Klumpke es una mano caída, reflejo de Moro está presente, el reflejo palmar no presente y asociaciones con el síndrome de Horner. ¿Recuerdan el síndrome de Horner? Miosis. ¿Qué más? ¿Qué? Anhidrosis y tosis, ¿no? Tosis palpebral, ¿no? De ese lado. Anhidrosis, ¿qué es anhidrosis? Se queda de una zona, ¿no? Entonces, esto es importante también. Entonces, Erduchen superior C5, C6, Klumpke más abajo C7 y C8. ¿Sí? El Erduchen, miren la figurita, aducción y rotación interna. El moro no hay aquí, o puede, mejor dicho, no presente o puede ser simétrico. En el Klumpke, que es el menos frecuente, las manos tienen, ¿se dan cuenta esta manito? Acá generalmente en el Klumpke es mucho más aparatoso, coge incluso a veces vasos sanguíneos y tiene la manito en garra. ¿Se dan cuenta? Tiene una manito en garra. Coge los músculos intraóseos. Entonces este es mucho más. En realidad ya no debería de observarse esto, ¿no? Porque se supone que esto con una buena técnica de en un parto, no debería de suceder esto. Parálisis de ERF. Miren cómo está la manito. Rotación interna. Acá, un recién nacido que tuvo un parto traumático y necesitó la aplicación de un forceps, presenta en la exploración física un reflejo de Moro asimétrico. Y el brazo, miren, Moro asimétrico. El brazo izquierdo lo conserva en rotación interna, a un lado con el antebrazo en extensión y pronación. ¿Qué cuadro sufre?
Erduchen, pues, ¿no? La fractura más frecuente, ¿cuál era? Ahí en la fotito estaba, ¿no? Clavícula. Recién nacido, producto de un parto traumático, presenta la exploración física moro asimétrico, brazo izquierda en aducción, perdón, rotación interna. ¿Qué lesión presenta? ¿Qué lesión va a presentar? Estamos hablando entonces de un ERG Duchenne, ¿sí? Si es un ERG, entonces busquemos lo de ERG. Fractura de clavícula izquierda, fractura del húmero izquierdo, lesión de los nervios C5, C6, C7, C8, no, este sería C7, C8, el Klumpke, ¿no? Muy bien. Entonces es C5, C6, y si se coge el C4, ¿qué va a pasar? Parálisis frénica, ¿no? En relación a la parálisis de Duchenne, señale lo correcto. Lo correcto. Lesión al C7, C8, no, este es el Klumpke. ¿Es la forma menos frecuente lesión del plexo braquial? No, más bien es la más frecuente. Sí, esta es la más frecuente. ¿Se lesiona las raíces C4 y C5? ¿La mano se presenta en flexión sin movimientos digitales? Sí hay movimientos digitales. Se puede lesionar las raíces C4, generalmente C5 y C6. C4 en algunas veces. ¿Hay anestesia superficial? Sí, eso sí es. Pasando a las últimas patologías, es con respecto a... ¿hasta qué hora es, chicos? ¿Una? Con respecto a la otra patología, es la policitemia neonatal. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Quieren respirar un poquito? ¿Un segundo? Veo que ya están durmiendo. Aprovechen, chicos, sé que vienen otros de trabajo, de la casa, después de estudiar un montón con los hijitos y no sé qué cositas. Pero mientras vean fotos, creo que uno debe aprovechar mucho la parte de la memoria visual, ¿no? Uno cuando ve fotitos recuerda mucho. Entonces, y traten de sacarle el jugo, pues, esas 3 horitas que se están, estas 2 horas que se vienen desde tan lejos para poder estudiar, ¿no? Y les sirva de mucho. ¿Cuándo va a ser el examen? No hay fecha todavía. Pero este mes, acaba la residencia de este grupo acaba en junio, entonces empieza en julio. Entonces probablemente sea los primeros días de junio, ¿no? Quincena de junio. Ah, ya. Bueno, hay varios lugares para hacer especialidad. Un buen lugar es Cayetano. A ver si pueden ahí. Es interesante, es un poco más fácil. Pero es buen. Ustedes saben que San Marcos tiene bastante gente que se presenta y el único problema es que tiene muchas sedes y cuando hay muchas sedes se disipa la parte de la enseñanza. ¿Me entienden? En cuanto a algunos otros, como por ejemplo Cayetano, casi todos lo hacen solamente en Cayetano. Casi todo en Cayetano. Entonces, los docentes son de Cayetano, son los profesores de Cayetano. Obviamente las otras de San Marcos es también muy buena, ¿no? Dependiendo de las sedes. Para eso tienen que leer bastante, chicos. ¿Alguien va a hacer pediatría? Nadie. Neonato, peor. Cada vez que veo un neonato parecen extraterrestres, ¿no? De verdad, yo siempre digo a la mamá, lo primero que debe preguntar a una mamá es, señora, es primeriza, porque te preguntan lo que les he dicho de verdad, te preguntan, doctor, tiene un huequito en su cabeza. Y siempre viene ¿con quién viene la mamá? Con la abuelita, pues. Y la abuelita es la que te empieza a preguntar y preguntar. Y yo le dije, y siempre se mete, ¿no? Bueno, continuando entonces. Policitemia neonatal es otra patología bastante frecuente. El hematocrito se caracteriza porque el hematocrito es mayor a 65% o con una hemoglobina superior a 22 en una muestra de sangre venosa obtenido al menos 2 horas tras el parto. O sea, no puede ser antes. Cuando uno hace un examen, como ustedes han visto, mucho de neonatología es una especialidad bastante interesante porque tiene protocolos. Es de las especialidades que tiene más protocolos. Y mucho se rige esto por la fisiología de recién nacido, ¿no? En ellos pues es casi todos igual. En un adulto ya las cosas cambian, ¿no? Por distintas
distintos factores, pero aquí es casi todo igual. Entonces, para diagnosticar policitemia, el examen se hace a las 2 horas. Esto es por una curva. Digamos que esto sea la basal. Un niñito nace con una hemoglobina, sube hasta las 2 horas, el pico máximo es 2 horas. Esto se mantiene unas 6, 8, 12 horas y luego va bajando. A las 24, 72 horas llega a un valor. Entonces, uno para diagnosticar policitemia tiene que tomar este examen a las 2 horas. El hematocrito mayor a 65%. ¿Cuál es la patogénesis? Son varias, por ejemplo, hipoxemia crónica. Una hipoxemia crónica es pues como una persona que vive en la altura, ¿no? ¿Qué hace? Tienen hemoglobinas mucho más altas para poder compensar. Un recién nacido pequeño para la edad gestacional, un hijo de madre hipertensa, hijo de madre diabética, un recién nacido postérmino, o sea, aquellos grandecitos, o viejitos, mejor dicho, tienen también policitemia. Transfusión placentofetal o transfusión feto-fetal en gemelos, ¿sí? Entonces, las más frecuentes es la hipoxia crónica intrauterina, ¿no? Algunos otros niñitos, por ejemplo, se ha observado en niños con síndrome de Down. En ellos, sí o sí, tú les tienes que hacer un examen a las 2 horas. Y peor si este niñito es grande. Y una de las patologías, que es la ictericia y la policitemia, van juntos en un niñito con síndrome de Down. O sea, es bastante a veces difícil diagnosticar una ictericia y una policitemia. Y tratarlos es más difícil todavía. Y si vas a tratar una policitemia, hacer la extracción de sangre es bastante difícil en un recién nacido con síndrome de Down, porque su sangre es bien viscosa. En cuanto a la clínica, esto es importante porque uno va a tener que determinar si a este paciente le hago tratamiento o no. Y va a depender si es sintomático o no. Y si es sintomático tenemos que saber cuál es la clínica. Generalmente la clínica es un paciente letárgico, con pobre alimentación, irritable, puede hacer apneas, convulsiones. A nivel metabólico puede hacer alteraciones hipoglicemia, hipocalcemia, ¿no? A nivel hematológico, trombocitopenia. A nivel renal, alteraciones, ¿no? A nivel cardíaco ustedes pueden ver distintas. Pero lo que más generalmente uno suele ver es sistema nervioso central letárgico, pobre alimentación, y a nivel respiratorio el paciente sin ningún tipo de alteración a nivel pulmonar está taquipneico, ¿no? Entonces, estas son cosas que uno tiene que tomar en cuenta. O el paciente, basta que un paciente con policitemia esté hipoglicémico, es un paciente sintomático. Entonces, se dan cuenta que es importante tomar la glucosa en estos recién nacidos. Entonces, si en dermatológico, pues si está pletórico por completo, es un paciente que obviamente necesita un tratamiento, ¿no? Y en algunos casos, como la sangre es tan viscosa, ¿qué va a pasar? Una enterocolitis necrotizante, puede tener hepatomegalia o esplenomegalia. Entonces, son pacientitos, como un caso clínico, letárgico, que la mamá te dice que no lacta mucho, lo examinas y está taquipneico. Generalmente es taquipneico. Ustedes saben que un taquipneico es aquel que respira rápido, y polipneico que respira rápido más un trabajo respiratorio importante, ¿no? Con tiraje subcostal, intercostal. Entonces, generalmente esos pacientes son básicamente taquipneicos.